Es una de las imágenes que nos deja el 2020 en la Archidiócesis de Toledo, la toma de posesión de don Francisco Cerro como el nuevo arzobispo y que hoy recordaremos en el último informativo del año. Un año difícil para todos, marcado por la pandemia, en el que la Iglesia ha tenido que adaptarse para continuar con las celebraciones religiosas. Buenas noches. A pesar de las circunstancias, la misión de la Iglesia continúa y en este 2020 no ha dejado de estar cerca de quienes más sufren. Titulares. Es jueves 31 de diciembre, día en el que Castilla-La Mancha ha prorrogado las medidas de nivel 2 en toda la región por la alta incidencia de la pandemia. En su mensaje de Año Nuevo, el presidente regional ha pedido un esfuerzo colectivo frente al virus. Quedan pocas horas para que termine este 2020 y es momento de hacer balance. En lo político, la gestión de la pandemia ha centrado un año que comenzó con la investidura de Sánchez y que nos deja la aprobación de la nueva Ley de Educación y de la Ley de la Eutanasia. Hoy recordaremos lo que han sido estos 12 meses en la política nacional y regional. Y la cultura también ha tenido que reinventarse para sobrevivir. Hoy les invitamos a hacer un recorrido por las imágenes que nos deja este 2020. Comenzamos. El 2020 será recordado en la Archidiócesis de Toledo como el año en el que tomó posesión como arzobispo primado don Francisco Cerro. Un año difícil en el que hemos visto cómo se adaptaban o suspendían las celebraciones religiosas. También ha sido un año de oportunidades para la Iglesia de Toledo, que no ha dejado de estar cerca de quienes más sufren las consecuencias de la crisis social y económica. Hoy en día, y a pesar de las circunstancias, la misión de la Iglesia continúa y es la buena noticia para tantos que sufren y que están excluidos en nuestra sociedad. Pocos días antes de comenzar este año 2020 conocíamos el nombramiento de parte del Papa Francisco de don Francisco Cerro Chaves, obispo de Coria Cáceres, como arzobispo de Toledo. Tomaría posesión de la archidiócesis 2 meses después, pero una semana antes la Catedral Primada acogía la despedida de don Braulio Rodríguez Plaza, obispo de Toledo, desde el año 2009. He vivido 10 años y 8 meses con una intensidad grande, gozando y afrontando los retos nada fáciles que hemos tenido. He gozado sin duda y he querido una y otra vez comenzar de nuevo tras mis fallos y pecados y renacer en ilusión en este o aquel ámbito de la vida de la Iglesia de Toledo. 6 días después, la parroquia de la Calzada de Oropesa acogía la entrada de don Francisco Cerro Chaves y un día más tarde tomaría posesión de la Archidiócesis de Toledo. La Catedral Primada acogía esta celebración en la que estuvo presente el nuncio de su santidad y en la que participaron 5 cardenales, 8 arzobispos y 31 obispos. Me uno a la fecunda labor pastoral desarrollada por los arzobispos que tuvo Toledo, recordando a los últimos, don Marcelo, don Francisco, don Antonio Cañizares y don Braulio. Todos ellos me animan a continuar por el camino que han seguido de tener el corazón de Jesús como fuente de evangelización de los pobres. Esa misma tarde, don Francisco Cerro participaba en una de las iniciativas más multitudinarias de la Archidiócesis de Toledo, la Quinta Fiesta por la Mujer y la Vida. 13 días después se decretaba el estado de alarma en nuestro país, una circunstancia nueva en nuestras vidas que también afectaría a la pastoral de la Iglesia. De sus primeras actuaciones, el arzobispo de Toledo firmaba el decreto con fecha del 13 de marzo, motivado por la expansión del COVID-19. En él declaraba la dispensa de la asistencia al precepto dominical y festivo, y con el objetivo de evitar también problemas de conciencia o dudas sobre el modo de proceder de los fieles ante el cierre de los templos al culto. Antes de acabar el mes de marzo conocíamos el nombramiento de don Luis Miguel Muñoz Cárdava como arzobispo titular de Nasái y nuncio apostólico en Sudán y Eritrea. Este sacerdote diocesano, que había sido hasta el momento consejero de la Nunciatura Apostólica en Turquía, sería ordenado el 25 de julio en la Catedral Primada. Se trata de un nombramiento histórico, porque es la primera vez que un sacerdote de Toledo desempeñará
tan importante tarea eclesial. Os exhorto a vivirlo como un signo más de la histórica y profunda comunión que ha existido siempre entre esta sede primada de España y el sucesor de San Pedro. Y así llegó la Semana Grande de Toledo, la Semana del Corpus Christi, cuya celebración tuvo lugar el 11 de junio. Y a pesar de que no salió la custodia de Arfe con el Santísimo por las calles de Toledo, en la solemne procesión en las segundas vísperas pudo recorrer las naves de la Catedral Primada, respetando los aforos y cumpliendo con las restricciones sanitarias del momento. Ese día la Iglesia también celebraba el Día de la Caridad. Caritas, que es la Iglesia haciendo caridad, este año ha sido la buena noticia para muchas familias y personas que se han visto afectadas por la crisis económica. Por ello surgía la campaña Emergencia Coronavirus en el mes de marzo. Y a finales del mes de junio el Salón de Concilios acogía la presentación del proyecto Cor Jesu, la red de economatos de la Archidiócesis de Toledo, que pretende dignificar la entrega de alimentos a las familias que más lo necesitan. ¿Cuántas manos tendidas se ven cada día? Todo lo que han hecho tantas personas de Cáritas, los que trabajan, los voluntarios, los que están en la dirección, tantas Cáritas parroquiales, interparroquiales, diocesanas, trabajando en este gran proyecto. Por eso el proyecto Cor Jesu yo lo siento muy personalmente mío de economatos, ¿no? Sin duda alguna está formado por muchas manos tendidas a los más pobres. Desde el mes de julio la Archidiócesis de Toledo cuenta con 2 nuevas vicarías para los asuntos económicos y para la vida consagrada. Y 2 también son las nuevas delegaciones, una que fomenta el cuidado de la creación y otra dedicada a la espiritualidad. La Iglesia de Toledo, siempre atenta y cercana a los que más sufren, el 3 de julio formaba una comisión para gestionar y coordinar los esfuerzos en las residencias diocesanas. Pero también hemos rezado por las víctimas de la pandemia y sus familias. La Catedral Primada acogía el pasado 11 de julio la misa funeral, ceremonia que presidió el señor arzobispo de Toledo. En ese mismo mes, en 2 celebraciones diferentes, el sábado 18 y el domingo 19, eran ordenados 4 diáconos y 8 presbíteros. Pero nuestra diócesis también ha recordado a los 25 sacerdotes que han fallecido a lo largo de este año, y lo hacía con celebraciones en todos los arciprestazgos el pasado 25 de noviembre. Otra de las grandes noticias llegaba en agosto, con la apertura de la Puerta Santa del Real Monasterio de Santa María de Guadalupe. Era el 2 de agosto cuando el señor arzobispo de Toledo nos invitaba a todos a peregrinar, con esperanza, hacia el hogar de María, casa de sanación. Y el 19 de septiembre comenzaba el nuevo curso pastoral, con el último programa anual del Plan Pastoral Diocesano, que nos invita a ser sal y luz en nuestra sociedad, a establecer un diálogo con Dios y con el mundo, y a evangelizar a través del arte. Apenas unos días después, tras 18 meses de trabajo, en octubre de este año 2020 finalizaban las obras de restauración de la torre de la Catedral Primada, que han devuelto su esplendor a esta obra de arte universal, claro ejemplo donde la belleza se pone al servicio de la evangelización. En su presentación, un recuerdo emocionado para quien fuera arquitecto del Templo Primado durante más de 20 años, don Jaime Castañón, que dirigió el proyecto y las obras hasta poco antes de morir por coronavirus el pasado mes de abril. Un año este 2020 difícil en muchas ocasiones para la vida pastoral de la Iglesia, para sus celebraciones, para sus encuentros, también para su misión evangelizadora. Pero en resumen podemos decir que ha sido un año para la creatividad, donde nada de lo previsto se ha dejado de hacer, aunque eso sí de manera diferente, tal y como reconoce el señor arzobispo de Toledo. Respeto a la normativa sanitaria. Siempre hemos dicho ese. Segundo, cumplir con nuestra misión pastoral, porque eso no significa que porque haya que ser muy fieles a la normativa, todo lo que podamos hacer no lo hagamos, hagámoslo. Y tercero, pues mucho sentido común para seguir pensando pues, en la gente que tenemos en nuestras iglesias, cómo ayudarlas y cómo recuperar para que realmente podamos vivir con lo que significa el Evangelio de Jesús, que siempre es un Evangelio de esperanza. A pocas horas para que dé comienzo 2021, algo queda claro, y es que la misión de la Iglesia debe continuar. Y ahora más que nunca el mundo necesita que sigamos llevando y ofreciendo a todos el Evangelio de la esperanza, que nos enseña lo que reconocía el Papa Francisco ante el crucifijo de San Marcelo, que todos necesitamos de todos para salvarnos.
Castilla-La Mancha prorroga a 10 días más las restricciones de nivel 2 en toda la región, aunque más de una treintena de municipios están ya en nivel 3. Así lo ha decretado hoy la autoridad sanitaria por el aumento de la incidencia acumulada en los últimos 14 días, que supera los 318 casos por cada 100.000 habitantes en la región. Hoy el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, en su mensaje de Año Nuevo, ha pedido un esfuerzo colectivo frente al virus y no olvidar este año 2020, el que nos ha dado grandes lecciones. Ahora, señala el presidente, es el momento de trabajar unidos por la esperanza. El 2021 tiene que significar dos cosas sobre todo. Vencer definitivamente al virus, no hemos acabado todavía con él, hay que vacunarse, hay que seguir con prevención, hay que seguir manteniendo la disciplina social de la que hemos hecho gala la inmensa mayoría de la sociedad. Y luego hay que recuperarse. García Paje ha estado acompañado en su mensaje por ciudadanos de Castilla-La Mancha, representantes de algunos de los colectivos más castigados por la crisis sanitaria. Un 2020 duro y excepcional en el que la fuerza de los ciudadanos nos ha hecho crecer como región y como país. A pocas horas para cerrar el año es hora de hacer balance. En lo político, la gestión de la pandemia lo ha centrado prácticamente todo en un 2020 que comenzó con la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno y que acaba con el nombramiento del ministro de Sanidad como candidato a las elecciones catalanas. El final de año nos ha dejado la inauguración del nuevo Hospital de Toledo, la aprobación de la nueva Ley de Educación y la Ley de la Eutanasia. El coronavirus ha sido el protagonista indeseado de un 2020 que comenzó con un nuevo gobierno de España y que apenas ha dejado disfrutar de las mieles del éxito electoral al presidente de Castilla-La Mancha y a la alcaldesa de Toledo. El 7 de enero, Pedro Sánchez fue investido presidente. El ejecutivo de coalición PSOE-Podemos ha tenido que enfrentarse a la mayor crisis sanitaria de nuestra historia reciente. Pero antes de que el mundo se parara, hubo tiempo para contarles otras noticias y para abordar otras problemáticas que parecen olvidadas. Por ejemplo, las protestas del campo. El sector agrícola sacó los tractores a la calle para denunciar la situación que viven y para reclamar unos precios justos. Las reclamaciones de la Junta al Gobierno de España fueron una tónica general en los 2 primeros meses del año. Castilla-La Mancha anunció que acudiría a los tribunales para reclamar a Hacienda el pago del IVA. En lo que sí coincidían el Gobierno de España y el Ejecutivo castellano-manchego era en el futuro del ATC en Villar de Cañas. Enresa renunció a su construcción y la Junta aplaudió un nuevo paso más contra el cementerio nuclear. Febrero también nos dejó el primer Consejo de Política Fiscal y Financiera de la legislatura. El Ejecutivo de García Paje reclamaba una financiación justa y adecuada para la región que permitiese abordar el reto demográfico. El 28 de febrero se firmaba en Brihuega el Pacto por la Despoblación. Ese mismo día y con los primeros casos de coronavirus en nuestro país, Sanidad afirmaba que el uso de mascarillas no era necesario. Pero todo cambió tras la celebración del 8 de marzo. En los días posteriores fuimos siendo conscientes de la magnitud de la crisis sanitaria. El jueves 12, Castilla-La Mancha registró el primer fallecimiento por coronavirus, en una jornada frenética que obligó al Gobierno regional a rectificar su decisión inicial de no suspender unas clases que ya no abrirían sus puertas hasta septiembre. Nos hemos enterado de la decisión de la recomendación de la suspensión educativa por los medios de comunicación a través de la rueda de prensa que ha dado el presidente del Gobierno. Yo como presidente no tenía información previa, es más, teníamos la información del ministro que nos estaba recomendando que esperáramos a las 8 de la tarde. Decisión que horas antes ya había anunciado la universidad, algo que no gustó al presidente de Castilla-La Mancha y que dinamitó las relaciones con el rector. Es una decisión que ayer anticipé a la consejera de Educación, le dije que estábamos manejando adoptar esta medida. Ella me remitió a la Consejería de Sanidad y esta mañana he informado al consejero de Sanidad. Desde mañana quedan suspendidas las actividades escolares. Desde mañana, no con lo que dice el rectorado, quedan suspendidas las actividades universitarias, tanto prácticas como presenciales y, por supuesto, también de investigación. Y, por tanto, tendremos que reevaluar la situación y la negociación y el contrato, programa con la propia universidad. Y un día después, nuestro país se paralizó.
La Archidiócesis de Toledo seguirá manteniendo las iglesias abiertas. De momento ha suspendido las catequesis y todas las actividades programadas por los grupos y los movimientos. Buenas noches. Este mediodía el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que mañana se declarará el estado de alarma en todo el país. Titulares. Desde ese día, la crisis sanitaria ha marcado el ritmo de nuestras vidas y también la mayoría de los asuntos políticos. Se sucedieron las comparecencias públicas eternas, las conferencias de presidentes, el enfrentamiento entre partidos y entre gobierno y comunidades autónomas, que en los momentos más complicados no estuvieron a la altura. El 2020 ha sido también el año más trasvasista de la historia y aunque ha habido algunos avances, la guerra del agua no se ha cerrado y el Tajo continúa su agonía. Entre los asuntos pendientes también queda la reforma del Estatuto de Autonomía. El año comenzó con los primeros contactos entre partidos y con el PP dejando claro que no apoyaría un aumento de diputados en las Cortes. El final de año nos deja también nuevo rector en la Universidad de Castilla-La Mancha. Julián Garde arrasó en las elecciones y cogerá el testigo de Miguel Ángel Collado, que en los 8 años que ha liderado la Universidad Regional ha tenido que hacer frente a la gestión de la crisis económica y de la pandemia. Si por algo podemos recordar el 2020 es que casi una década después, el Hospital Universitario de Toledo ha recibido por fin al primer paciente. Tras la inauguración oficial con los Reyes de España, la mudanza sigue su curso. Eso sí, sin solucionar aún los problemas de tráfico y acceso al nuevo centro sanitario. Más habrá que seguir esperando para la solución definitiva de Vega Baja, un proyecto abandonado desde hace una década en el que trabaja el urbanista Joan Busquet, que tendrá que abordar el Plan de Ordenación Municipal de Toledo. Buenas noticias también para la Guardia Civil. En los próximos meses comenzará la construcción del nuevo cuartel en La Peraleda. Diciembre nos ha dejado también la aprobación de 2 leyes que se han ido tramitando estos meses y a pesar de la pandemia, cuando las fuerzas de los españoles estaban puestas en la supervivencia física y económica. La Ley de Educación ya se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado. Se aprobó sin consenso ni diálogo y sin la participación de la comunidad educativa y pone en riesgo la concertada y la educación especial. Miles de padres han salido a las calles en las últimas semanas para decir no a la ley Celaá, aunque el Gobierno ha hecho oídos sordos a las críticas. Hace unos días, el Congreso, con aplausos incluidos, dio luz verde a la ley de la eutanasia, que ha recibido el rechazo de los obispos españoles que reclaman una mayor inversión en cuidados paliativos. Con estos mimbres abrimos la puerta a un 2021 de incertidumbres, en el que ojalá nuestros representantes políticos sean capaces de dejar de lado sus crispaciones e intereses y piensen alguna vez en el bienestar de todos los españoles. Tiempo de reinvención y de mucho ingenio. El 2020 se lo ha puesto realmente difícil a algo tan necesario para nuestro ánimo como la cultura. Y entre echar el cierre y suspender eventos hubo que echar mano de mucha creatividad para convertir el salón de casa en un escenario y la pantalla de nuestro ordenador en la puerta de acceso a un mundo de posibilidades hasta ahora desconocidas. La pérdida es algo que se mete en un lugar tan hondo que no lo puedes tocar ni sentir, pero está ahí. 6 de marzo de 2020. Andábamos entonces recomendándoles Requiem de Esther Belver, planteándoles quién no ha perdido alguna vez a un ser querido, cómo se afronta un momento tan duro como este, sin imaginar el sentido que estas preguntas cobrarían una semana después. El viernes 13 de marzo ya no hubo agenda cultural de la que informarles. Cerraron monumentos, teatros, museos, se cancelaron eventos, exposiciones, conciertos. La COVID-19 pasó de ser ese virus chino lejano que veíamos en los informativos a convertirse en amenaza real y llevarse por delante aquello que alegra el alma, que engrandece el espíritu, que nos hace volar por encima de problemas. Se llevó consigo la cultura. Pero entonces descubrimos que éramos más fuertes, que permanecer en casa no era sinónimo de estar encerrado, porque la puerta al mundo podía ser la pantalla de nuestro ordenador. Los museos abrieron sus salas para nosotros, el salón de casa se convirtió en escenario teatral y cambiamos las butacas por nuestro sofá. Y la música nos dejó momentos maravillosos. Porque
Hicimos del hashtag Quédate en tu casa nuestra forma de vida y comprendimos que las distancias no importan cuando se trata de estar unidos. Soy Diego, de 21 somos 4, pero claro, aquí estamos para concienciar del quédate en casa. Tu perfume es el veneno que contamina el aire que tu pelo corta. Que me corta hasta la hora y el entendimiento, porque es la droga que vuelve mi cabeza loca. Y hasta se organizaron festivales bajo ese lema íntegramente digitales, con la participación de grupos como 21, capaz de reinventarse ante las circunstancias, o como la Asociación Cultural Apolo, que aprovechó el tiempo con iniciativas como Toledo, desde tu casa. Vale, ya no puede más, todo lo que tiene lo tiene que ocultar. Y descubrimos que en Toledo el talento sobra y que la música nos une. Si de lo que se trata es de llevar esperanza, esta fue la propuesta de Javier Ulises Illán y Hernán Milla. Y así llegamos a junio, sin imaginar que la mejor noticia que podíamos contarles era que de nuevo los museos abrían sus puertas. Nunca antes los habíamos echado tanto de menos. El Museo de Santa Cruz, el Taller del Moro, la colección de Roberto Polo, el Sefardí o el Greco. Después el Museo Victorio Macho y finalmente el Museo del Ejército. La cultura abriéndose paso después del confinamiento. Y una semana después, la Catedral de Toledo volvió a recibirnos para una visita incomparable a ninguna de las que hubiésemos realizado antes. Y junto con la Catedral Primada, el Entierro del Señor de Orgaz, el Cristo de la Luz, el Monasterio de San Juan de los Reyes, la Iglesia del Salvador, el Colegio de Doncellas Nobles, la Iglesia de los Jesuitas o Santa María la Blanca, volvimos a encontrarnos con el patrimonio artístico y religioso que convierte a Toledo en una de las ciudades más bellas del mundo. Y el verano llenó nuestro tiempo de actividades. El Festival Toledo Suena, el programa Cultura Abierta, regresó el jazz adaptando sus escenarios al aforo permitido con el Festival Internacional Ciudad de Toledo. Vimos sobre el escenario a Ana Alcaide o Julián Maeso y así con distancias de seguridad, ¿quién lo diría tratándose de un concierto? Fuimos esquivando la pandemia. Aunque la nueva ola trajo consigo nuevas medidas de restricción que volvieron a cerrar espacios como el teatro, cuando apenas el Rojas había retomado su programación en octubre. Porque comprendimos entonces que esto es una auténtica carrera de fondo, para la que no sirve calzarse las zapatillas, como también hemos hecho este año para tantas carreras solidarias que ha tocado realizar en solitario. Porque a pesar de todo, mañana saldrá el sol. Nos lo cantaron los profesores del Instituto Blas de Prado y hoy que despedimos el 2020, hacemos más nuestra que nunca la letra del tema principal del musical Annie, convertida en himno de esperanza en tiempo de coronavirus. Pensar en el mañana pone fin a las telarañas y al dolor. Confinamiento es la palabra del 2020, el año de las calles vacías, de quedarse en casa, de la distancia social, de las mascarillas y de ver la vida a través de los balcones. Son muchas las imágenes que nos dejan estos dolorosos meses, aunque la memoria colectiva de la pandemia está prácticamente vacía. Si el 2020 fuera una calle, esta podría ser su fiel reflejo, el de meses de aceras vacías, de ecos, dolor y silencios. La vida se paró aquí sin avisar, en seco, en un marzo que no olvidaremos y en el que costaba imaginar lo que vendría después. 98 días de confinamiento que aún hoy continúa para muchos. Sí, porque confinamiento es la palabra del año, según la RAE, y el inicio de nuestros miedos e inseguridades, del quedarse en casa para doblegar la famosa curva que no dejaba de crecer. Los 98 días de la vida desde los balcones, en los que abríamos una ventana como vía de escape para asomarnos a una ciudad y a un mundo ya irreconocible. Fue nuestro único contacto con una realidad que no era tal y que quizás no supimos o no nos dejaron contar.
Nos acostumbramos al encierro y la distancia, a vivir y amar a 2 metros y a mirarnos en pantallas, a guardarnos los abrazos y los besos con los planes pendientes para más adelante, para cuando todo pase. Nos acostumbramos a la cifra de muertos diarios, que pasaron a las últimas líneas de las notas de prensa y de los informativos, hasta que les pusimos nombre y cara, a ellos o a sus familias que no les pudieron llorar, o si lo hicieron, fue siempre en soledad. La memoria colectiva de la pandemia está prácticamente vacía. En el carrete solo quedan los balcones y los aplausos de las 8. No hay rastro del dolor vivido en las residencias de mayores y en los hospitales, donde miles de personas llegaban para enfrentarse a la muerte y otras miles luchaban por mantenerlas con vida. La pandemia les pilló desnudos para luchar contra un enemigo invisible, sin EPIs, sin respiradores y con las fuerzas al límite. Pero este 2020 de cierres bajados, de actividad paralizada y de incertidumbre económica y laboral también nos deja imágenes como esta, las de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y las de la Operación Balmis de un ejército al servicio de la sociedad, las del ingenio y la solidaridad de tantas personas que necesitaban sentirse útiles en medio de la crisis sanitaria, las donaciones, las reconversiones de empresas y talleres que buscaban manos para elaborar mascarillas cuando no las había, la de los makers que con sus impresoras 3D hicieron llegar pantallas y piezas a los hospitales de media España. Y en medio del caos que nos hizo ser conscientes de nuestra vulnerabilidad, cualquier gesto, cualquier ayuda, por sencilla que fuera, nos permitía continuar. La del vecino que llevaba la compra, la de la enfermera que hacía videollamadas desde la UCI a la familia de un paciente para paliar su angustia, la del maestro que mantenía sus clases a distancia o la del sacerdote que sostenía las manos cuando se iba apagando la vida. 2020 es el año sin rostro, el de las mascarillas que en los últimos meses solo han dejado al descubierto nuestras miradas. Detrás de ellas se esconden las palabras que no dijimos y que aún tenemos pendientes. Los mismos ojos, que aunque ya no miran igual, enfocan con esperanza un 2021 que está a punto de comenzar. ...2020 acaba cargado de noticias y de acontecimientos, cada uno de ellos con sus propios protagonistas. Pequeñas historias que unidas forman la gran historia de este año, la de cada uno de nosotros. Este es nuestro homenaje a sus protagonistas anónimos. De tanto decirle adiós y de tanto ponerle adjetivos, este año 2020 se nos ha quedado como triste, enmascarado, dolorido, ausente. El mundo ha cambiado. La pandemia nos ha cambiado y todas las actividades humanas han cambiado. En la puerta del sol, como el año que fue, otra vez el champán y las uvas y el alquitrán del fombra están. Nuestras acciones y la manera de ejecutarlas han cambiado. Este fue el año en el que nos robaron los abrazos y nos prohibieron los besos. Pero nada, ni siquiera este año, puede cambiar nuestros sentimientos y emociones. Uno más. La vida se abrió paso día a día y todos nos embarcamos en este aprendizaje. Así aprendimos a sonreír con los ojos, a tocar el cielo con guantes y a contar los aforos en personas. Y en este año, en que parecía que todo salía mal, descubrimos que éramos capaces de acercarnos a los demás a través de un cristal o con un plástico de por medio. Y una llamada era capaz de hacer saltar las lágrimas y emocionar los corazones. Y que en la distancia se quiere mejor y sobre todo se aprende a valorar lo que se tiene. Ha sido un año duro, donde también aprendimos a trabajar de otra manera, con nuevas herramientas como las mascarillas, los guantes o el gel hidroalcohólico, y donde la muerte se ha llevado muchos titulares. Aquí en los medios de comunicación nos dimos cuenta de lo que significa ser esencial.
estar cerca, acompañar a través de la radio o la televisión. 5 minutos más para la... Nos convencimos que las pantallas son un puente entre ustedes y nosotros, que somos herramientas para llevar la buena noticia, la verdadera noticia. Termina este año con un pinchazo, pero de esperanza, por todo lo que hemos vivido y por toda la vida que nos queda por delante. Juntos o en la distancia, con mascarillas que no enmascaran, tocándonos con los ojos y riendo a carcajadas, tantas que se saltaban las lágrimas. Las lágrimas son como el comodín de nuestras emociones, tan pronto nos valen para la tristeza como para la desesperación. Otras son de alegría e ilusión. Cada una de esas lágrimas permanecerán en nuestra memoria de lo que fue este 2020 para todos. Los que se fueron, los que quedamos y los que están llamando a la puerta para ser los protagonistas del año 2021. En la puerta del sol como el año que fue. Otra vez el champán y las uvas de la quitan de alfombra están. Llega Jubilación, la primera película donde tú eres el protagonista. ¿Te has preguntado cuánto dinero tendrás cuando te jubiles? ¿Qué pensión te quedará? Jubilación. Ya disponible en todas las oficinas de Eurocaja Rural. Infórmate en eurocajarural.es y prepara tu jubilación. Planes de pensiones de Eurocaja Rural. Esa fina capa de hielo cuando el rocío nocturno se congela por las bajas temperaturas. Esa escarcha que nos hace sentir el frío del invierno, pero que cubre plantas y campos y deja estampas tan bonitas como las que ven. La helada blanca, como la llaman, que hoy ha protagonizado la mañana toledana. Y sí, es habitual despedir el año sintiendo el frío lógico de un invierno al que hace apenas 10 días dimos la bienvenida. Pero el hielo de esta mañana no es sino un fiel reflejo de cómo nos hemos sentido en este año al que hoy despedimos. Esa sensación de frío que nos ha acompañado cada día de este 2020, independientemente de lo que marcaran los termómetros. Despedimos el año en este espacio dedicado a la previsión meteorológica de forma diferente, como diferente ha sido también el año. Hará frío los próximos días, llegará tiempo inestable e incluso nevadas y las temperaturas serán más bajas. Se ha querido despedir así este 2020 y aunque el 2021 empiece de manera similar, que los rayos de luz de los últimos días sean presagio de todo lo bueno que está por venir. Así despedimos nuestro último informativo de un año difícil y de aprendizaje. Las noticias vuelven el lunes a Canal Diocesano con nuestros mejores deseos para el 2021. Feliz año nuevo y feliz noche.